Hola a todos, a todas, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos nuevamente a través de esta videoclase para continuar con nuestra unidad número 3, vinculada a la adolescencia y al desarrollo cognitivo. En esta unidad lo que vamos a abordar es todo lo que tiene que ver con los procesamientos cognitivos en el periodo adolescente y cómo impacta y qué valor adquiere el concepto de inteligencia en esta etapa del ciclo vital. Para comenzar, nos vamos a apoyar en dos autores, Castorina y Vaquero. Ellos lo que plantearon fue una relación dialéctica en el campo de la psicología del desarrollo. Es decir, que cuando ellos se refieren a un proceso dialéctico, esto va a derivar de un pensamiento filosófico, se refieren a un proceso de cambio cualitativo, ¿sí? Es un proceso que establece el ser, ¿sí? Que se da a nivel de los fenómenos sociales y que tiene que ver con la constitución del conocimiento, con la conformación del conocimiento. Desde el pensamiento filosófico se concibe que entre el sujeto y el objeto de conocimiento se establece esta relación dialéctica que Castorina y Vaquero van a retomar para pensar y para resignificar la adquisición del conocimiento a través de la dialéctica en el sujeto, ¿sí? En este vínculo entre sujeto y objeto, ¿sí? Entonces ellos dicen, bueno, en esta relación dialéctica se da una transformación, ¿sí? Hay un sistema que se conforma por relaciones, por los elementos de una totalidad, que pueden ser a nivel conceptual o social, y que en esta relación que se establece en este sistema se pone en juego un vínculo dialéctico y en el cual ambos se transforman. Es importante entender que la dialéctica no responde estrictamente a una teoría, sino que va a referirnos a una metodología, ¿sí? Una metodología que se utiliza para pensar algunos problemas en el campo de la investigación y para elaborar teorías psicológicas, por ejemplo, en este caso, acerca del procesamiento del conocimiento, acerca del proceso de conocimiento que hace un sujeto, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta relación dialéctica, según Castorina y Vaquero, es examinar qué juegos se ponen, digamos, justamente en esta relación, qué cuestiones intervienen para pensar los procesos en el desarrollo, ¿sí? Importante pensar cómo esto impacta a nivel de la psicología del desarrollo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo de la psicología del desarrollo? Explicar justamente las funciones psíquicas superiores o los sistemas de conocimiento. Es decir, bueno, qué funciones psíquicas se ponen en juego al momento de conocer y cómo conocemos el mundo que nos rodea, ¿sí? Y en esto vamos a repensar la historia que hace esta disciplina de, ¿no? Desde pensar la psicología del desarrollo, donde hubo algunos intentos que fueron fracasando porque estuvieron basados, eh, digamos, en la disociación de los componentes que intervienen en las experiencias con el mundo, ¿sí? Como si esto se pensara por separado. Nosotros desde esta área, desde nuestra asignatura, concebimos la integridad, por lo cual al momento de entender este proceso de conocimiento o cómo se pone en juego estas funciones al momento de conocer, pensamos en elementos que están asociados, ¿sí? En estos componentes que participan en una interrelación. ¿Mm? Entonces vamos a pensar desde este enfoque una perspectiva que se caracteriza por ser ontológica, es decir, por ser una perspectiva del desarrollo, y epistemológica, en tanto va a pretender articular al sujeto y al objeto de conocimiento, ¿sí? Es decir, que el sujeto y objeto de conocimiento se encuentran interrelacionados. Y esto va a depender de la experiencia individual de cada uno, de las prácticas sociales que se establecen en el contexto social y principalmente de la transmisión de la cultura. Pero siempre tienen que ser como entidades
que se piensen de un modo interrelacionado, ¿sí? Como entidades que participan en una relación dialéctica. Por eso tomamos a autores referentes como Piaget y Vygotsky, que se dedicaron a estudiar el proceso de conocimiento, y ambos coinciden en pensar una perspectiva relacional, es decir, pensar al sujeto y al objeto de conocimiento desde esta relación que establece. Otras cuestiones que podemos pensar al momento de referirnos tanto a Piaget como Vygotsky es que al momento de pensar al sujeto y al objeto, pensamos en una modificación constructiva, es decir, que estos sujeto y objeto participan de una interrelación en la cual ambos se van construyendo, ¿sí? Entonces, ellos nos plantean un pasaje de un sistema conceptual a otro más avanzado, ¿sí? ¿Qué plantean estos autores también? Que pasamos de un proceso de estructuración, es decir, que a medida que conocemos, vamos pasando de un nivel de conocimiento que se va transformando en otro. Vamos a ver las diferencias entre ambos autores. Entonces, pensemos cómo el desarrollo del niño, niña, que tiene que ver con un proceso complejo, va a estar caracterizado por lo periódico, ¿sí? Por la periodicidad, la novedad frente a las diferencias, frente a la adquisición de nuevas funciones, y que siempre podemos pensar en un mundo, ¿no?, del conocimiento repleto de transformaciones que se van dando de una forma u otra, ¿no? Es decir, que en esto vamos a vincular factores externos y factores internos al momento de pensar cómo conocemos, ¿sí? Y algunas cuestiones a repensar a partir de Piaget y Vygotsky tienen que ver con las funciones psicológicas superiores, ¿sí?, que tienen que ver con la adquisición del conocimiento y cómo se ponen en juego. Y esto es importante pensarlo como funciones que tienen que ver con lo individual, pero también con lo social, ¿sí? Pensemos cómo los niños empiezan a dominar las herramientas culturales y siempre al momento de pensar en este escenario, pensamos en la interacción con un otro, ¿sí?, con un otro que sabe más, que puede compartir otra experiencia. Y así, de este modo, se van poniendo en juego las funciones para adquirir un conocimiento. Es decir, que siempre deben pensarse desde lo interno y también desde lo externo, desde lo individual y desde lo social. Entonces, para concluir, lo que vamos a postular es que ambos autores van a elaborar una teoría psicológica en la que incluyen procesos dialécticos. Es decir, que tanto Piaget como Vygotsky postulan una dinámica de interacciones entre los componentes de un sistema. Estos se interrelacionan para dar lugar al conocimiento. Vamos a focalizarnos ahora en la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿sí? Según Vygotsky, los niños van desarrollando su aprendizaje a través de la interacción social. Es decir, que a medida que van interactuando, van adquiriendo mejores habilidades cognitivas, ¿sí? Él discrimina diferentes funciones psíquicas, ¿sí? Las inferiores, donde nos referimos a la memoria, la atención y la percepción, y las funciones superiores, que son aquellas que nos caracterizan, que nos definen como ser humano, y que solamente la podemos alcanzar en las relaciones con otros, en la interacción con otros seres humanos, ¿sí? En esto, según viendo la línea de Lev Vygotsky, vamos a pensar el lenguaje como la herramienta principal de cultura. ¿Por qué? Porque el lenguaje es aquello que nos posibilita el pensamiento y la comunicación. Es decir, que el lenguaje va a ir estructurando nuestro pensamiento. Tienen que ser como conceptos que los pensemos desde manera inherente, donde uno va de la mano con el otro. ¿Qué nos plantea Vygotsky? Es que el aprendizaje tiene siempre que ver con una actividad mediada donde intervienen instrumentos mediadores,
que justamente son los que vinculan al niño con su entorno. Y en esto pensemos que el sujeto, ¿sí? El ser humano, posee herramientas donde va a modificar el entorno materialmente, va a utilizar estas herramientas, pero a la vez adquiere signos, ¿sí? Que esto tiene que ver con lo constituyente de cada cultura, ¿sí? Y que van a ser aquellos que van a mediar nuestras acciones. ¿Sí? De esto deriva un concepto importante de Vygotsky, que es el de la ley de doble formación. Él va a plantear que toda función en el ser humano aparece dos veces. Primero, interpsicológicamente y luego intrapsicológicamente. Es decir, que para una función, que aparezca una función en un sujeto o en un ser humano, primero tiene que darse a nivel social y más tarde se internaliza a nivel individual. Por otro lado, nos centramos en los componentes básicos de la teoría cognitiva, ¿sí? De Piaget. Vamos a centrarnos después en el último estadio. Como ustedes saben, él plantea un desarrollo cognitivo dado por una reorganización de procesos mentales, que van a tener que ver, por un lado, por la maduración biológica y por otro lado, por la experiencia que el sujeto tiene del ambiente. Entonces, ¿cómo van los niños construyendo la comprensión del mundo que los rodea, al mundo al que pertenecen? Primero porque empiezan a experimentar discrepancias entre lo que saben y lo que descubren de su entorno. Es decir, que en esta experiencia, en este contacto con el entorno, se va construyendo esta comprensión, ¿sí? Entonces, vamos a ver dentro de este desarrollo cognitivo cómo Piaget planteaba diversos estadios, ¿sí? Que se van complejizando. Un primer estadio que tiene que ver con lo sensorio-motriz, él lo denominó estadio sensorio-motor, donde, digamos, lo situamos aproximadamente desde el nacimiento hasta el año y medio o dos, donde justamente el proceso de conocimiento del mundo tiene que ver con la experiencia directa, con la manipulación. Luego pensamos un estadio preoperacional o estadio preoperatorio que va aproximadamente entre los 2 y 7 años, ¿sí? Siempre pensamos edades estimadas, aproximadas, y un tercer estadio, perdón, que tiene que ver con el de las operaciones concretas a partir de los 7 años y puede concluir alrededor de los 11. ¿Sí? ¿Qué es importante entender en estos estadios? La idea de esquema, ¿sí? Que tiene que ver con bloques constructivos del conocimiento, ¿sí? Y pensamos un último estadio referido al estadio de las operaciones formales, que es en el que nos vamos a detener vinculados con el campo de la adolescencia, ¿sí? Porque coincide con el inicio de la adolescencia. Entonces, en esto es importante mencionar qué procesos se ponen en juego en cada uno de los estadios para adquirir conocimiento. Él lo denominaba el equilibrio, la asimilación y la acomodación. Es decir, que ante la experiencia el sujeto asimila, acomoda, ¿sí? Y esto genera un equilibrio en las estructuras cognitivas. Nos centramos en las etapas, en la etapa de las operaciones formales, ¿sí? Como mencionábamos recién, coincide con el inicio de la adolescencia y la inserción al mundo adulto, ¿sí? El adolescente va preparándose para el mundo adulto. Entonces, algo que sucede es que vamos a ver un gran movimiento a nivel del pensamiento lógico, ¿sí? Hay un aumento en la lógica al momento de comprender un mundo, el razonamiento adquiere la capacidad de ser un razonamiento de tipo deductivo, donde el sujeto va haciendo como deducciones en relación al mundo que lo rodea, y una comprensión de las ideas más abstractas, ¿sí? Esta es la característica principal del estadio de las operaciones formales, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo el sujeto empieza a ser capaz de distinguir múltiples soluciones a un problema y pensar de un modo más científico sobre el mundo que lo rodea.
¿Qué características vamos a poder visibilizar en los adolescentes en esta etapa? Precisamente la capacidad de pensar de manera mucho más abstracta, manipulando y modificando algunas ideas en la mente, sin depender de la manipulación concreta del objeto. Es decir, que más allá de la presencia del objeto, el sujeto es capaz de construir ideas, de ponerlas en juego, de cuestionarlas, ¿sí? El razonamiento pasa a ser un tipo de razonamiento deductivo hipotético. Es decir, que vamos a poder pensar las cosas de un modo más científico, podemos predecir, hipotetizar, armar preguntas en relación sobre el mundo que nos rodea. Y también al momento de enfrentar un conflicto, un problema, vemos cómo el adolescente adquiere la capacidad de resolverlo o de pensarlo de un modo más sistemático y organizado, ¿sí? Ya no es a través del ensayo y error, a través de la manipulación y de la experiencia directa. Y cuando nos referimos al pensamiento abstracto, la idea principal que nos transmite Piaget con su teoría es que las operaciones concretas, ¿no? Mientras estas se pensaban y se llevaban a cabo a través de objetos, ¿sí? Desde lo concreto puntualmente, las operaciones formales se van a desarrollar a partir de las ideas. Es decir, que esta experiencia y esta posibilidad de deducir, de elaborar hipótesis, se va a ir armando, se va a ir generando como cierta complejidad al momento de pensar, ¿sí? Al momento de planificar, de reformular una idea, de plantearse preguntas en relación a lo que sucede, ¿sí? Es decir, que mientras en las operaciones concretas, en el estadio anterior, el sujeto dependía directamente del objeto, ahora las operaciones formales se van a ir complejizando a partir de las propias ideas. Bueno, con esto vamos a dar por finalizada la clase vinculada al desarrollo cognitivo. Espero que hayamos podido brindar claridad al texto principal de Castorina y Vaquero. Bueno, es muy importante, como mencionamos en el transcurso de los encuentros, repensar el desarrollo cognitivo del adolescente de la mano de todo su desarrollo integral, es decir, cómo esto se interrelaciona con su desarrollo emocional, con el desarrollo de su personalidad y cómo la posibilidad de construir nuevas ideas, de repensarse, de elaborar hipótesis en relación al mundo, también va a ir generando movimientos en todo su desarrollo integral. Es muy importante que en este apartado no nos perdamos de vista que el desarrollo cognitivo también va a ir de la mano de toda la integridad del sujeto biopsicosocial cognitiva. Así que bueno, muchas gracias. Como siempre, nos encontramos a través del foro de consultas y continuamos con las guías de lectura para revisar los conceptos trabajados hasta el momento. Muchas gracias.